y son verdades, mis hermanos, a nuestras vidas. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 6, versículo 7, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Puede tomar asiento, ya hemos orado. Hay otro versículo que básicamente dice que nuestro pecado nos va a alcanzar, y a final de cuentas, mis hermanos, a lo mejor el pecado no nos alcanzará aquí, pero nos puede alcanzar en la vida siguiente. Aquí quiero decir con eso es que Dios va a juzgar el pecado de una manera u otra, entonces el pecado nos va a alcanzar. Amén. Ahora, este versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo es muy claro diciendo que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembramos vamos a cosechar. Los cristianos a menudo se refieren a su relación con Dios, y con razón, ¿verdad? Dios es una relación, pero en la esencia la relación con Dios no es una fuerza distante o impersonal. Nuestra relación con Dios, mis hermanos, no es una relación impersonal, sino es una relación personal. Es una relación de un padre amoroso que quiere interactuar con sus hijos. Pero mientras nosotros disfrutamos de una relación cercana con Dios, no debemos olvidar que cada relación incluye una responsabilidad. En toda relación hay responsabilidades. Si no honramos esas responsabilidades, nuestra relación inevitablemente sufrirá. Lo mismo es de cierto con una relación en cuanto a Dios y una persona. Somos nosotros responsables, mis hermanos, de mantener esa relación. Y siempre se pone el ejemplo, por ejemplo, de la pareja, ¿verdad? El esposo y la esposa y el esposo. Siempre se pone ese ejemplo de que usted no platique, por ejemplo, con su cónyuge a ver qué va a pasar, ¿verdad? Claro que va a haber una separación, ¿verdad? Si usted no tiene una conversación, por lo menos de unos 5 minutos, ¿verdad? Si no tiene una relación con esa persona, entonces, ¿de qué sirve que estén casados? Bueno, es lo mismo que se aplica con Dios, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una relación con Dios, ¿de qué sirve que le llamemos Padre? ¿De qué sirve que le llamemos nuestro Dios? Amén. Entonces, Dios está esperando una relación con nosotros. Las personas no pueden ganarse las promesas del pacto de Dios. Nosotros no podemos ganarnos las promesas del pacto de Dios. El esfuerzo humano nunca será suficiente para merecer su gracia. Como resultado, vamos a ver esto en esta tarde, cómo la promesa de Dios a los israelitas no se describe como recibir las promesas de Dios que son dadas por hecho. Mire, ¿se acuerdan la semana pasada? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, que les decía que el pueblo de Israel caminó por Jericó le dio 13 vueltas al pueblo. Y algo que leímos, que Dios le dijo a Josué, que todo lo que pisare la planta de tus pies, dijo, básicamente tú vas a conquistar. Bueno, la semana pasada vimos un poquito de eso, y ahorita nos vamos a meter un poquito más de profundo en lo que les decía la semana pasada, que el evangelio, por ejemplo, moderno, el día de hoy, se nos dice que declaremos, que decretemos, que desatemos, que amarremos, ¿verdad? Se nos dice todo eso. Y incluso hace varios años atrás, una canción que se hizo muy famosa aquí en Estados Unidos, no sé en América Latina, pero aquí en Estados Unidos, que decía arrebato, arrebato y arrebato, ¿verdad? Y todos andaban arrebatando. Entonces no tiene nada de malo obviamente en eso, pero mis hermanos, la lección del día de hoy nos enseña que si estamos en pecado, no importa qué tanto arrebatemos, Dios no nos va a dar nada. Al contrario, puede venir castigo. La verdad es que Él
Dios ya ha cumplido su promesa de liberación y reconciliación al enviar a Jesús. En cambio, miraremos en esta tarde cómo debemos responder a Dios con obediencia, el resultado natural de una relación entre padre e hijo, creador y criatura, que se caracteriza por el amor. Por el amor. Mire, regresemos a Josué, versículo 5. Y estas son lecciones que ya sabemos, y que sabemos muy, muy bien. Pero mire lo que dice el 5 del 13 en adelante. Josué 5, 13 en adelante. Dice el 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El varón que estaba ahí con Josué respondió: no. Fíjese lo chistoso aún de la respuesta, porque nada más les dice no. No, dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es santo. Y Josué así lo hizo. Cruzar el Jordán había sido un hito milagroso en el viaje de Israel. O sea, cuando cruzaron el Jordán era algo milagroso, como los pies firmes, ¿verdad? Ahora ya en el pueblo cananeo, ya estando en la tierra de los cananeos, ya estando ahí, Josué, mis hermanos, orando, buscando a Dios, porque es lo que nos da aquí, nos connota el texto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón. Son cosas que a lo mejor no nos dicen directamente que estaba buscando a Dios, orando a Dios, pero podemos ver en el texto que Josué estaba buscando a Dios, estaba orando a Dios. Insisto, como dijimos la semana pasada, reemplazar los zapatos de de Moisés no era cualquier cosa, era algo grande. Entonces Josué obviamente tenía él la habilidad, tenía la destreza como soldado. Él podía pelear, pero sabía que más que peleando con una espada y con un escudo, Josué sabía que estas guerras iban a ganar de rodillas, mis hermanos. Y así de la misma manera nosotros, mis hermanos, entiendo que tenemos la destreza, tenemos la habilidad, tenemos el conocimiento, tenemos la sagacidad, ¿verdad? Tenemos la herramienta delante de nosotros, pero no nos olvidemos que a final de cuentas Jehová es el que da la victoria. No nos olvidemos. Cuando Josué se acercó a Jericó, de repente un hombre se paró frente a él con una espada en su mano, lo que implicaba que este hombre, mis hermanos, en ese tiempo, entendamos el contexto, el que alguien tuviera su espada desenvainada quiere decir que este hombre estaba listo para pelear. O sea, en ese tiempo alguien no sacaba su espada si no estaba listo para pelear. Entonces, entendamos que básicamente es casi como Dios diciéndole a Josué: esta batalla va a ser mía. Esta batalla va a ser mía. Y mire, cuando Josué le dice: ¿eres con nosotros o eres de nuestros enemigos?, no se molesta al decirle y explicarle: no, yo no soy con tus enemigos, soy contigo. No, él simplemente le dice no. O sea, no. ¿Por qué le diría que no, verdad? ¿Por qué le daría esa respuesta? Pero es dándole una respuesta como cortante, ¿verdad? La respuesta del guerrero en el texto hebreo comienza con un simple no. Luego se identifica como el comandante del ejército del Señor. Como señala, ¿verdad?, Trent C. Butler, Josué estaba haciendo la pregunta equivocada. Josué buscaba la lealtad militar del visitante. El visitante buscaba la obediencia reverente de Josué. El mensajero estaba del lado de Dios. ¿Estaba Josué del mismo lado? Entonces el mensajero diciéndole: yo no soy ni contigo ni con tus enemigos en la esencia, yo vengo del cielo, yo estoy conectado al cielo. ¿Estás tú conectado al cielo? Y de la misma manera, mis hermanos, la batalla, insisto una vez más, que muchas veces pasamos nosotros,
muchas veces esperamos como que nosotros queremos pelearla, nosotros queremos lucharla. Y vemos claramente que Dios era el que iba a ganar esta batalla por Josué. Hay mucho debate en cuanto a la identidad de este comandante. Algunos eruditos lo ven como un ángel con un propósito específico, mientras que otros creen que era el ángel del Señor. Otros ven similitudes entre esta historia y el relato de Moisés y la zarza ardiente, como le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies porque la tierra donde está santa es, ¿verdad? Josué estaba encontrándose con Dios mismo. Tal vez era una aparición, lo que se le llama una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos con esencia, insisto, quién era este hombre, pero claramente muchas veces vemos teofanías, ¿verdad? ¿Qué es una teofanía? Es una aparición de Dios. Teofanía, teos, ¿verdad? De Dios, y fanía, ¿verdad? Es una aparición de Dios. Cuando vemos así apariciones en la Biblia, es lo que se le conoce, insisto, como una teofanía. Por ejemplo, cuando a Abraham, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que se le aparecieron 3 ángeles. Ahora, la aparición de un ángel en esencia no es lo que se le conoce como una teofanía, solamente son Dios, ¿verdad? Pero allí se le aparecieron 3 ángeles o 3 seres. Bueno, la Biblia sigue diciendo que cuando Abraham les hizo comida a ellos antes de ir a Sodoma y a Gomorra, dice que 2 siguieron su camino y 1 se quedó con ellos. Bueno, ese 1 se cree que es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles no, que se fueron a destruir Sodoma y Gomorra, pero el que se quedó con Abraham, esa fue una teofanía, es una aparición, ¿verdad? De Dios, una aparición de nuestro Señor Jesucristo. Unos creen que este ángel, que este comandante de los ejércitos, se cree que puede ser una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Pero si viene el pecado, ¿verdad? Vemos cómo, vamos a ir viendo ahorita un poquito, cómo Dios le dio una victoria a este pueblo, mis hermanos. Les dio una victoria poderosa. Pero me recuerda a mí esto, es que 2 cosas obviamente. Número 1, vemos que lo que vamos a ver, la segunda parte de la enseñanza, vamos a ver que el pecado no está escondido para Dios y todo lo que sembramos vamos a cosechar. Pero número 2 también es que después de una victoria tengamos cuidado, porque el enemigo más va a atacar para hacernos caer. Vamos a seguir viendo un poquito ahorita esto. Los había apartado para su propósito y su poder Dios. Ganaría la batalla Él por ellos. Al tener la espada desenvainada, estaba diciéndoles: yo voy a ganar la pelea por ustedes. La respuesta de Josué a las instrucciones del comandante estableció el patrón de cómo debemos responder a Dios. Porque dice que Josué, si puede poner, hermana, dice el último versículo que leímos, el 5:15. Fíjese la parte final, lo que hizo Josué. Y Josué así lo hizo. Es todo lo que Dios pide, obediencia de nosotros. O sea, todo lo que Josué, el ángel, le dijo, Josué así lo hizo. Josué así lo hizo. Ahora sigamos leyendo el 6 del 1 en adelante. Mire lo que dice. Y se acuerdan la semana pasada que decíamos algo acerca de las puertas de Jericó. Dice el 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, fíjese. Pero es lo que le decía yo la semana pasada, que se me hace chistoso yo cuando leo esta porción, porque incluso no solamente dice que estaba cerrada el escritor sagrado, sino que dice bien cerrada. O sea, tenía candados y extra candados. Mis hermanos fueron a Home Depot, fueron a Walmart, compraron todas las cadenas, todos los candados, candados de llave, candados de combinación, candados de todo, mis hermanos. Dice que estaba bien cerradas las puertas. Dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y eso, le digo, me da risa porque vamos a mirar más adelante, pero nomás quiero que se quede bien con eso, que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y luego sigue diciendo el 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad
todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. O sea, 6 días vas a darle vuelta, vas a rodearla 6 días. Y luego dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas. Entonces, por 6 días dieron 6 vueltas. Ahora, nada más quiero que entendamos, porque obviamente nosotros a veces cuando leemos no entendemos eso, pero imagínense lo loco de esto, mis hermanos. Esta no es una ciudad pequeña, es una ciudad grande, pero imagínense lo loco y la fe de este hombre, y obviamente de una manera u otra el poder para poder persuadir a la gente. Pero imagínense aún lo incómodo que haber sido para él, de que el primer día, imagínense, todos los soldados, obviamente todavía no eran muy buenos los soldados para pelear, pero lo que traían, la herramienta que traían, las espadas, los escudos, lo poco que traían, imagínense, ellos pensando que van a pelear. Y el primer día Josué les dice, caminemos. No sé cuántas horas les tardó en rodear la ciudad, supongamos que 5 horas rodearon la ciudad. Y Josué les dice, ok, ahora hay que descansar y a comer. Y ellos esperando que van a pelear, van a de algo, de una manera u otra. Y el siguiente día, de la misma manera. Otra vez les digo, no sé cuánto les tardó, 4 o 5 horas. Y Josué les dice, ok, coman, toman agua y mañana nos vemos otra vez. Pongan la alarma a las 5 de la mañana y nos vemos otra vez mañana. Y otra vez, mis hermanos, por 6 días hicieron eso. Imagínense lo raro, y ahí es donde yo digo que a veces la fe es loca, mis hermanos. A veces Dios requiere de una fe loca, en ese sentido atrevida, déjenme cambiar la palabra, atrevida, donde a lo mejor no tiene sentido las cosas. Pero como le digo, por 6 días hicieron eso, y dice que el 7º día, Dios les dice, bueno, el 7º día den 7 vueltas. Entonces supongamos que entonces no les tardó 5 horas, porque son 7 no les tardó, ¿verdad? Supongamos que les tardó 2 horas. Y si fueron 7 vueltas, 7 por 2, 14, entonces después tardaron 14 horas, supongamos. Supongamos que fueron 14 horas caminando, ¿verdad? O no sé cuánto les tardó. Pero el 7º día dieron 7 vueltas. En total fueron 13 vueltas que dieron. Insisto, eso es algo de locos, mis hermanos. Eso es algo incluso un poquito raro. ¿Cómo es que Dios nos está pidiendo eso? Pues es lo que les pidió Dios. Y sigue diciendo, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Es todo lo que tienen que hacer. Nada más toquen las trompetas, toquen las bocinas. Pero ¿cuándo vamos a sacar las espadas, Dios? No se preocupen por eso, yo ya las saqué por ustedes cuando me junté con Josué. Y cuando tocaron, dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, dice. Llamando pues Josué, hijo de Nun, y a los sacerdotes, y les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del pacto de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad, y los que están enarmados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. O sea, ellos tenían con alabanza, mis hermanos, llevaban un grupo de alabanza bien hecho ellos. Ahí iban cantando, ¿verdad? Cuando allá se pase lista. Ellos iban gozándose, mis hermanos. Llevaban todo y por eso es que yo digo que
que la gente, ¿verdad? Que los cristianos son aburridos y luego hay iglesias que no tocan instrumentos, y constante vemos en la Biblia, ¿verdad? Instrumentos. Aquí, mis hermanos, ellos iban cantando y adorando, mis hermanos. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Sigue diciendo: así que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron, y luego al campamento, dice, y ahí pasaron la noche. Es lo que les decía. Y mire, sigue diciendo: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron 6 días. Es todo lo que hicieron. Tuvieron una alabanza, mis hermanos, tuvieron un concierto cristiano, se gozaron por ese día, insisto, y paraban ahí. Sigue diciendo: el séptimo día se levantaron al disputar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. O sea, dieron 6 vueltas y luego 7, son 13 vueltas. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema. Fíjese esa palabra, porque ahorita la vamos a ver, esa palabra, anatema. Será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la semana pasada vimos de Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, fíjese, la palabra anatema. Entonces esta ciudad va a ser ciudad anatema. Pero vosotros, fíjese, aquí está el mandato: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna de las cosas del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Y eso, mire, a mí es lo que le decía del versículo 1, es lo que me da risa. Es porque la Biblia nunca menciona la puerta. La Biblia solamente la menciona en el versículo 6:1, que la puerta estaban cerradas, bien cerradas. Ya después de ahí, cuando el pueblo rodea la ciudad, ¿verdad?, y le da vuelta, cuando el pueblo toca la bocina, cuando el pueblo grita, ¿verdad?, cuando el pueblo alaba a Dios, lo único que la Biblia menciona es que los muros de Jericó fueron derribados. Aleluya. Insisto, como decíamos la semana pasada, lo precioso de Dios es que Dios no necesita abrir las puertas. Dios dice: yo no necesito abrir las puertas. Y como le decía, lo chusco de esta historia, obviamente no estábamos ahí, lo chusco de esta historia sería que a lo mejor Dios dejó las puertas bien cerradas y todas las paredes se cayeron de la ciudad. Qué precioso es nuestro Dios, mis hermanos. Ahora, estos muros no eran muros pequeños. Unos creen que incluso podían correr de esas carrozas de caballo. Incluso eran tan gruesos que se cree que eran hasta de 20 pies más o menos. Son como de aquí a la pared de gruesos. Unos creen que así eran de gruesos los muros de Jericó, que obviamente gente podía caminar y carrozas podían correr alrededor. Así eran estos muros, mis hermanos. Pero qué precioso es que cuando haya alguien que le crea a Dios, no importando qué tan difícil sea la tarea,
Cuando Dios mira a alguien que le obedece, mis hermanos, Dios se glorifica en ello. Dios se glorifica. Dios trae victoria a la obediencia. Dios trae victoria a la obediencia. Aleluya. Jericó, mis hermanos, fue destruida. Jericó fue destruida. Pero mire, aquí viene, como decíamos, ¿verdad? Lo triste de la historia. Josué menciona una palabra, anatema, y luego dice: no agarren nada del anatema. Lo único que dice es: agarren el oro, la plata, los puros metales preciosos, obviamente porque necesitarían ese tipo de oros, de materiales, obviamente para seguir edificando cosas, pero nada de la ciudad, mis hermanos. Si había un saco, no sé, ¿verdad? Gucci, o si había un saco, ¿verdad? De Prada, ¿verdad? Si había unos zapatos, ¿verdad? Si había un teléfono, un iPhone, ¿verdad? El 17 que acaba de salir ayer o antier, no sé cuándo salió el teléfono iPhone, ¿verdad? Si había unos zapatos, ¿verdad? Muy caros, si había, dijo Dios: no me toquen nada de eso, déjenlo allí, déjenlo allí. Dios dijo: solamente agarren el oro, la plata, ¿verdad? Y esos materiales, pero todas las cosas aparte de eso, nada me agarren, Dios dijo. Ahora, ¿qué es la palabra anatema? La palabra anatema en la esencia es maldito. Entonces, ahora, ¿por qué era maldito en la esencia? Porque así Dios cuando era algo anatema era porque Dios así lo pedía para él. Entonces el anatema quiere decir algo que es apartado, pero porque es maldito en la esencia. Dios diciendo: esto es mío, nadie lo puede tomar, y el que lo tome, insisto, trae pecado. Mire lo que sigue diciendo. Vamos a leer ya básicamente del 25 en adelante. Dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo. Ahora esto, mis hermanos, no lo vamos a ver ahorita, pero esto está tremendo lo que va a decir Josué. Porque mira lo que dice Josué: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Fíjese, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esta porción tiene mucho, insisto, el anatema y lo que tenían que tomar. Pero también este versículo que acabamos de leer, sabía que había un hombre en el tiempo de los reyes, en el rey de Acab, que edificó Jericó, y no le importó, mis hermanos, esta palabra de Josué. El 26, si puedes poner 26, hermana Jesús, una vez más. No lo vamos a leer como le digo, pero esta porción lo puede buscar usted más tarde en Reyes 6:26. Ese versículo, Reyes 6:26, lo puede buscar en Primera de Reyes 16:34. Pero ese, mis hermanos, fíjese, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el que edificare Jericó una vez más. Y en el tiempo de Acab, que fue un rey muy malo, se levantó un hombre y edificó los cimientos de la ciudad y edificó las puertas de ella. O sea, los hijos de este hombre fueron malditos porque alguien se atrevió a edificar Jericó una vez más. Y eso nos lo dice, insisto, una vez más, Primera de Reyes. Y obviamente se le da el pecado a Acab, que fue un rey muy malo. Esa es otra historia. Pero, insisto, todo esto trae mucho en cuanto a la maldición, en cuanto al pecado. Miren lo que sigue diciendo el 7 del 1 en adelante. Entonces, fíjese, aquí está la victoria de Dios. Dios les ha dado la victoria, gloria a Dios.
Dios ha derrotado a Jericó. Nosotros no tuvimos que hacer nada, solamente alabamos, solamente glorificamos a Dios. Tenemos la bendición de Dios y podríamos pensar que sí, que todo lo que pisare la planta de nuestros pies Dios nos lo va a dar, ¿verdad? Y hacemos eso constantemente. Pero mire lo que sigue diciendo, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Sigue diciendo el 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Ai es una ciudad. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Nada más envía como unos 2,000, 3,000. Sigue diciendo: y subieron allí del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjese, entonces iban ya después de la siguiente ciudad de Jericó, que conquistaron, que solamente por obedecer a Dios conquistaron. Ahora alguien toma del anatema, insisto. Obviamente lo único que ellos tenían que tomar, como leímos, era oro, plata, ¿verdad? Y esos tipos de metales. Pero no tenían que tomar nada más, mis hermanos. Por más bueno que se mirara, por muy bonito que se mirara. Y es algo que a veces gente ha escuchado que dice: es que mi trabajo lo tira, es que en mi trabajo hay mucho. Es que, mis hermanos, si no es de nosotros, no lo agarremos. Si no es de nosotros, no lo agarremos. Este hombre le robó a Dios, supongamos de esta manera, le robó a Dios. Si no es de nosotros, no lo agarremos. Sigue diciendo, ¿verdad? El 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y era un acto básicamente de humillación. Rompía sus vestidos literalmente, se rasgaban las vestiduras, y luego unos se echaban polvo, literalmente, mis hermanos. Y a mí me da ansias el polvo, no me gusta el polvo. No sé cómo le iban a hacer yo, ¿verdad? A lo mejor luego me tiene que echar agua, a lo mejor, ¿verdad? Pero esta gente en forma, me da ansias el polvo, mis hermanos, no sé por qué. Pero esta gente, le digo, en señal de humillación, incluso se rasgaba las vestiduras, se tiraban polvo al aire y se llenaban de polvo, o muchas veces de ceniza incluso. Era algo de una humillación, era algo de arrepentimiento en este caso, ¿verdad? Y esto fue lo que hicieron, dice. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán? Dice: para entregar en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjese, aquí Josué no sabía nada. No sabía nada de lo que había pasado. Pero como leímos en el 7:1, los hijos de Jehová o de Israel hicieron lo malo y tomaron del anatema. Ay, Señor, ¿qué diré yo a Israel? Que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y me gusta la respuesta de Dios. Y Jehová le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Imagínense. Y es algo que a mí me gusta de Dios, mis hermanos. Es que Dios nos ubica en seco. Dios nos ubica en seco. Y yo en lo personal, así me gusta el trato a mí. A mí me gusta que me ubiquen en seco. Cuando estoy así muy sentimental, ¿verdad? Y cuando estoy como que es que aquí, es que allá, Dios rápido le dice: levántate,
¿por qué estás tirado ahí? Levántate. Y a veces que necesitamos ese tipo de cosas en nuestras vidas. Yo entiendo que el Espíritu Santo obviamente sabe cuándo y cómo hablarnos, ¿verdad? Pero a Josué lo ubicó, porque a veces que estamos nosotros, insisto, encerrados en nuestra melancolía, y a veces Dios tiene que ubicarnos. Josué se puso bien dramático, ¿verdad? ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Y qué aquí? Y Dios dice: a mí no me importa lo que piense la gente, levántate, porque estás tirado ahí. Cambia tu actitud. Y es muchas veces en eso, es algo que yo digo, que a Dios no le importa nuestro orgullo, mis hermanos, en la esencia. Lo que a Dios le importa es nuestra alma. Aquí Dios estaba lidiando no con el orgullo de Josué. Dios le estaba diciendo: a mí no me importa tu orgullo, a mí lo que me importa es tu alma. En este caso, en la esencia, obviamente no de Josué directamente, pero indirectamente del que había pecado, porque había pecado en Israel. Entonces Dios nos ubica así, de la misma manera que ubicó a Josué, y nos dice: levántate, porque sigues tirado ahí. Y sigue diciendo: Israel ha pecado. Ándale, así nada más. Israel ha pecado, y aún dice: han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, o sea, han robado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. ¿Se acuerda el versículo que leímos en Gálatas? Todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, cosechamos. Entonces el pueblo de Israel había sembrado, insisto, robó, mintió y tomaron el anatema. Ahora, ¿por qué Dios hace el ejemplo con una persona? En la esencia, mis hermanos, puede ser que porque esta persona era el líder de ellos, pero si vemos claramente que fue un grupo de personas que hizo esto, no solamente fue una persona, aunque en la esencia, ahorita vamos a mirar que una persona fue la que trajo solamente el juicio. Y sigue diciendo el 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Mire, aquí es donde le digo que podemos ver dos lecciones claras, y es donde les digo yo a ustedes, y es algo que yo aplico en mi vida y creo en mi vida, que no importa qué tanto yo declare, yo decrete, mis hermanos, no importa que yo diga: voy a pisar esta casa y esta casa va a ser mía. No importa qué tanto yo diga eso, si hay pecado en mi vida, Dios no bendice el pecado. Y se los tengo que decir claramente: si hay pecado en mi vida, si hay pecado en nuestras vidas, mis hermanos, Dios no puede bendecir eso. La promesa de Dios ya está dada, no cambia. Dios es fiel, mis hermanos. Insisto, Dios es fiel y Él no cambia, no mutua, su promesa es firme. Pero mis hermanos, cuando estamos en pecado, Dios claramente dice: yo no puedo ir delante de ustedes. Sigue diciendo el 13: levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, o sea, maldición hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana a vuestras tribus, y a la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia de Jehová y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Básicamente lo que está haciendo proceso de eliminación. El versículo que acabamos de leer es proceso de eliminación. Básicamente había 12 tribus, mis hermanos. Y en 12 tribus Dios está diciendo: de las 12 tribus voy a escoger una tribu, y eliminamos 11 tribus. Está ahí el proceso de eliminación. Voy a eliminar 11 tribus. Luego de esa tribu que quedó, voy a escoger una familia, y todas las demás familias de esa tribu quedan eliminadas. Y luego de esa familia, de esas familias voy a escoger una familia. Y de esa familia, dice, todas las demás quedan eliminadas. Y luego de esa familia voy a escoger el varón que pecó. Fíjese
cómo Dios trata con el pecado individualmente. Toda la nación obviamente no pecó, y es por eso que aquí es donde entra el versículo que nos dice que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no puede dar cuentas por el Padre, y el Padre no puede dar cuentas por el Hijo, mis hermanos. Claramente incluso vemos una historia similar en los tiempos de Moisés, de Coré, cómo Coré pecó. Coré se quiso levantar en contra de Moisés, en contra de Aarón, diciéndole: ¿a poco tú nada más puedes ser profeta de Dios? Yo no puedo ser profeta también de Dios. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué él? ¿Por qué él tiene que ser sacerdote? Entonces se levanta Coré y un grupo de personas, y dice la Biblia que Dios se enoja con ellos. Obviamente pasa todo un proceso, pero la Biblia dice que luego se abrió la tierra, dice, y se tragó a la casa de Coré. Pero vemos más adelante, obviamente en los salmos, que los hijos de Coré escribieron salmos. Entonces muchos creen, mis hermanos, que cuando Dios trajo juicio a Coré, fue solamente a Coré y no a sus hijos. Dios obviamente tuvo misericordia de sus hijos porque ellos no pecaron. Entonces esa gente, los hijos de Coré, se meten hasta en los salmos con el rey David y alaban a Dios. Entonces el alma que pecare, vemos claramente en este versículo, proceso de eliminación, que Dios trae juicio individualmente a cada persona. El alma que pecare, esa morirá. Insisto, el Padre no da cuentas por el Hijo, ni el Hijo da cuentas por el Padre. Si usted peca, es individual el pecado, y vemos claramente en este versículo, Dios dijo: vamos a apartar, dice, proceso de eliminación, y acercará por los varones, y sigue diciendo: y el que fuere sorprendido, es donde ya está hablando singular, fíjese. O sea, de los 2 millones que había en Israel, ya quedó solamente uno. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Será quemado. Qué fuerte es eso, mis hermanos. Y mire, déjeme decir algo aquí. Yo no sé cómo la gente quiere vivir en la ley todavía el día de hoy. No entiendo cómo hay gente que se creen judíos y que se creen, ¿verdad? Y quieren vivir bajo la ley. La ley es bien rígida, mis hermanos. La ley de verdad que es bien fuerte y nadie la puede cumplir. Y es como una vez decía un hermano que estaban peleando, ¿verdad? Y decía: es que se tiene que cumplir la ley, se tiene que cumplir la ley. Obviamente siendo él, ¿verdad? Judío cristiano, creyendo, ¿verdad? Que se tenía que cumplir la ley. Y le dice el otro hermano: oiga, hermano, pero yo lo miré cortando la yarda el otro día, el sábado, dice. Técnicamente los sábados no tenían que hacer nada ellos, era un día de descanso. Eso era lo que la ley demandaba. El sábado no se tenía que hacer nada. ¿Y qué pasaba el que no cumplía eso? O lo descomulgaban o lo mataban. Entonces la ley era muy fuerte de cumplir. Miren, mis hermanos, pero el punto que quiero hacer aquí, y aún muchas historias del Antiguo Testamento son un testamento para nosotros de la manera que Dios lidia con el pecado. Obviamente Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de gracia, y yo no entiendo por qué a veces a unos los castiga de la manera que los castiga y a otros no lo entiendo. Obviamente solamente en su soberanía Él lo hace así, pero vemos que claramente que Dios trata con el pecado muy severamente. Será quemado, dice. Será quemado, sigue diciendo. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. O sea, de las 12, proceso de eliminación, eliminó a 11 y quedó una. Y fíjese, la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, proceso de eliminación. Ahora ya no son todas las familias de Judá, nada más una familia. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, dice, por los varones fue tomado Zabdi. Y mire lo que le dice Josué:
Más adelante dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, dice, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, y de la tribu de Judá, proceso de eliminación. Y luego le dice Josué, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y el 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. El 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico, fíjese, miró un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata. Acuérdese, ¿de quién iba a ser la plata? La plata no era en la esencia anatema. ¿Qué Dios dijo? Tomen de la plata y del oro, pero iba a ser para el tesoro de Dios eso. Y todo lo demás era anatema. Y por eso es que le digo que este hombre no solamente tomó del anatema, tomó el manto babilónico, que ese era el anatema, no podía tomar nada de eso, pero aparte le robó a Dios, dice, y 200 siclos de plata. Eso no era de ellos. Eso no era de ellos, mis hermanos. Eso era de Dios. El anatema no lo podían haber tomado. El manto babilónico se tenía que haber quedado tirado allí. Por muy bueno que se mirara, eso era maldito. El manto se tenía que echar a perder ahí, se tenía que pudrir allí. Eso se tenía que haber quedado allí. Entonces este hombre no solamente toma del anatema, sino que le roba a Dios, porque tomó de la plata que le pertenecía a Dios. Lo único que ellos podían haber tomado, insisto, para la casa de Dios, para el banco de Dios, si lo quiere poner así, era oro y plata, pero no para que se lo quedaran ellos. Y este hombre se quedó con la plata y también tomó del anatema, porque estaba muy bueno. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y nunca se me olvida un mensaje, el título más que nada, de un pastor que es colombiano, Ferney, que usó él este título de este pasaje de Pablo, del apóstol Pablo, que se titulaba Qué bonito es pecar. Y nunca se me olvida, porque fíjese lo que dice, el manto babilónico muy bueno. Y en la esencia, mis hermanos, obviamente el diablo siempre que apela al pecado, eso es lo que apela a algo muy bueno. Qué bonito es pecar, qué bonito es pecar cuando le damos el libre albedrío o libre a nuestra carne, ¿verdad? Qué bonito es pecar, le damos la libertad a nuestra carne y nos vamos por nuestras pasiones. Obviamente en la esencia no es bonito pecar, pero insisto, así es la manera que el diablo nos va a presentar. La gente piensa que el diablo se va a presentar con un arpón y con una cola con una punta en la cola. Mis hermanos, el diablo no se va a presentar así. Mis hermanos, se va a presentar con algo muy bueno. El pecado no se va a presentar el diablo con algo feo. El diablo se va a presentar con algo bonito. El diablo se va a presentar con algo bueno. Entonces, cuando viene a nuestras vidas, se va a presentar de esa manera. Cuando se presentó a Eva, dice la Biblia que Eva miró el fruto y miró que era bueno, era codiciable, que estaba sabroso, se miraba jugoso el fruto. Entonces, de la misma manera se presentó a este hombre. El manto babilónico era muy bueno. Mis hermanos, huyamos del pecado. La desobediencia trae juicio, nos aparta de Dios y nos quita la consagración. Aleluya. No tomen nada destinado a ser destruido, solo quédense con los objetos de oro, plata y bronce y hierro para consagrarlo al Señor. Esa fue la orden de Josué.
No tome nada, no se lleve nada. Aunque estaba muy buena la silla y fue hecha por un buen carpintero, Josué dijo: no tome nada. Pero es que la cama era una cama hecha de buena y la puedo echar en mi carreta. No tome nada. Pero es que el refrigerador era de puerta que se abría así, tenía hielera abajo y era de stainless steel, ¿verdad? Y es que la estufa tenía 5 quemadores. No tome nada. Pero es que la sala, Josué, era de pura piel y luego se inclinaba, era eléctrica, y daba masaje. No tome nada, no tome nada. Esa fue la orden. No tome nada. Lo único que tienen que tomar es oro, plata, bronce, y eso era para el banco de Dios, no era para ustedes. No tomen nada. No tomen nada. Mis hermanos, obviamente aquí fue el robo, pero eso puede aplicar para cualquier tipo de pecado. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. La desobediencia, insisto, trae juicio. No tomemos nada en cuanto al pecado. Tratar con el pecado. Ahora, lo triste de esta historia es que se trató con el pecado. Mire lo que dice el 25 al 26, y con esto concluimos. Dice el 25: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y mire lo que dice el 26: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y esa palabra Acor básicamente quiere decir turbación, el valle de turbación, porque el pecado de este hombre trajo turbación al pueblo de Israel, al campamento de Israel. Ahora, yo sé que la manera que lidiaron con el pecado fue muy severo, pero ¿sabe esa historia que Cristo le dice al pueblo, a los judíos, cuando le dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela; si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo? En la esencia no está hablando. Ahora, esto es una historia que pasó, esta historia pasó, pero lo que quiero hacer con los dos puntos es, con las dos historias, es la historia de este personaje y el mensaje de Cristo. Ahí Cristo no está diciendo literalmente que nos arranquemos la mano, mis hermanos. Si fuera así, ya usted y yo no tuviéramos manos, porque ya pecamos con las dos manos. Si fuera así, ya no tuviéramos ojos, porque ya pecamos con los dos ojos. Pero lo que está diciendo ahí es la severidad con la que debemos tratar con el pecado. Dios trató muy severo con este hombre, obviamente. Lo quemaron y lo apedrearon. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Es la severidad con la que debemos tratar con el pecado. No juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. Insisto, Dios ya nos ha dado la promesa de la tierra prometida. Esa promesa Dios no la puede quitar, obviamente. Ahora, yo creo que la salvación se pierde en la esencia, ¿verdad? Pero estoy hablando de la promesa en sí en Dios. La promesa de Dios está allí. Está allí la promesa de Dios. Pero si nosotros pecamos, podemos perdernos de esa promesa. Este hombre no entró en la esencia de la tierra prometida. Entonces, tengamos cuidado con eso, de que sí, las promesas de Dios son fieles. Sí, Dios nos ama. Sí, Dios provee por nosotros. Dios mira por nosotros. Dios cuida por nosotros. Dios hace todo por nosotros, mis hermanos, en la esencia. Y como vimos en la historia de Josué, cuando le creemos, él ya con la espada desenvainada, ni tenemos que pelear. Pero tengamos cuidado, porque la historia más adelante, como la acabamos de ver aquí en la ciudad de Ai, el pueblo pecó. Pecó y Dios trajo juicio. Tengamos cuidado. Que Dios nos ayude a podernos mantener libres del pecado. El pecado todavía tiene un alto precio. Desobedecer a Dios puede llevar a la adicción, a la indigencia, las relaciones destrozadas y un número de otras consecuencias. Pero los resultados
más duraderos del pecado son espirituales. La desobediencia a Dios destruye nuestra relación con Él. A menos que nos arrepintamos, un día traerá juicio. Debemos aprender el terrible error de Acán y resistir la tentación que nos llevaría a desobedecer a Dios. Concluyo con esto: el pecado siempre tiene consecuencias terribles, pero obedecer a Dios trae victoria y bendiciones espirituales que duran por la eternidad. Gálatas 6:7 nos dice que lo que cosechemos, eso lo que sembremos, vamos a cosechar nosotros eso. Si sembramos semillas de obediencia, confianza y fe en Dios, disfrutaremos de una rica relación con Él. La comunión constante con el Padre nos dará paz y fortalecerá nuestras vidas ante cualquier situación. Permitiéndonos bendecir a otros mientras Dios continúa trabajando en nuestras vidas. Mire, en cuanto al pecado, usted podrá decir entonces hay gente que es perfecta, no peca. No, mis hermanos. El problema de la iglesia el día de hoy en cuanto al pecado es que está ignorando el pecado. Muchas veces nosotros pecamos, o la iglesia peca, la gente peca, e ignora el pecado. Entonces, no es de que nosotros seamos perfectos, no, pero reconocemos cuando le fallamos a Dios y nos arrepentimos. El problema de la iglesia de hoy es que hace un montón de cosas, mis hermanos, y vive sus vidas como que si no le han fallado a Dios. Hay jóvenes que pueden estar en fornicación, hay jóvenes que pueden estar viviendo, insisto, vidas en pecado, y la iglesia dice, es que Dios te ama, es que Dios te ama. Y sí, en la esencia Dios le ama, pero tengamos cuidado con eso, insisto, donde no hagamos caso omiso al pecado. Si fallamos a Dios, no tratemos de justificar nuestro pecado, al contrario, mejor arrepintámonos y le digamos a Dios, Señor, perdóname por mi pecado. Señor, si hice esto, perdóname. Señor, si dije esto, perdóname. No tratemos de justificarlo. La iglesia el día de hoy justifica su pecado. Y es por eso que Josué le dijo a este personaje, dime lo que acabas de decir. Ahora, lo tremendo de él es que no encubrió nada. Él fue honesto, dijo todo y pasó lo que pasó. Ahora, Dios obviamente en la esencia a lo mejor no trata de la misma manera como trató en esos tiempos. Puede ser que sí, puede ser que sí. De una manera u otra, no digo que va a morir quemado o apedreada la persona, pero puede ser que pueda morir de una manera u otra la persona. Pero no trata así, pero sí debemos tratar muy severamente con el pecado nosotros. Arrepentirnos si le fallamos a Dios y decirle al Señor, perdóname por mi pecado. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le pedimos a Dios que nos ayude? Y obviamente quedarnos en la primera historia, ser obedientes. Josué fue obediente para con Dios. Como miramos en el capítulo 5, que dice que Josué hizo así. O sea, todo lo que Dios le pidió, Josué lo hizo. Así decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser fiel. Señor, ayúdame a hacerte fiel en